Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, sean bienvenidos a este espacio, a Sin Manual, que no es más que un espacio honesto donde de una u otra manera busco compartir con ustedes el proceso en el que ando, que al final creo que es el proceso que todos debemos buscar, evolucionar, avanzar y abandonar un poco todas esas maneras de ver la vida y de vivirla que tal vez no nos hayan hecho felices y no nos hayan permitido evolucionar. Este es el segundo capítulo con mi invitada Claudia Miraglia. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar otra vez ahí. Gracias, Ana, por invitarme nuevamente. Claudia es psicoterapeuta de evolución y cambio y yo quiero comenzar por allí porque además típico que uno siempre, ok, un psicólogo, pero es que ella es psicóloga pero de evolución y cambio. Ya esa promesa básica es súper atractiva. Es autora del libro El método CORE y el compromiso es que en este capítulo vamos a profundizar y vamos a conocer el método CORE. Entonces, lo primero, ¿qué significa ser una psicoterapeuta de evolución y cambio? Y lo segundo, ¿quién es Claudia Miraglia? Maravilloso. Mira, ser una terapeuta de evolución y cambio es algo con la que siempre me identifiqué. No existe una escuela. Cuando hacía mis cosas de branding me decía que eso tenían que cambiarlo, pero es algo bueno, que tiene que ver con mi proceso personal, hablando de quién es Claudia Miraglia. Entonces, bueno, yo creo profundamente que o tenemos que buscar los cambios o la vida nos manda los cambios para poder evolucionar. Entonces, creo profundamente en que lo único que estamos haciendo es cambiando y evolucionando. Entonces, aunque no hay una escuela, quizás la estoy creando yo. Este, y dos, ¿quién es Claudia? Mira, Ana, yo nací en Caracas, pero crecí en Acarigua, en el llano venezolano. Amo a Carigua y está bellísima en este Sí, momento. así es. Y bueno, mi familia por el lado de mi mamá era de aquí. Ellos, y bueno, fueron bastante influyentes en un momento dado en su época acá, en Acarigua. Y muchos procesos que yo viví desde pequeña, mi mamá entra en política, mi papá era un director a nivel de fe de cámaras. Bueno, cuando Venezuela era otra cosa, mi mamá fue gobernadora del estado portuguesa por 5 años, en un estado que era más de hombre. A mí nunca, lo que yo siempre veía en mi casa es que yo veía a mis padres servidores, Okay. pero yo padecí muchísimo. Claro, la falta de eh, tiempo para ti. yo bueno, no nada más eso, sino que yo veía que eso no producía, no sé, desde pequeña tuve como esa conciencia de que aunque se estaba ayudando haciendo mucho servicio, porque mi papá también fue vicecónsul ad honorem para los italianos y veía a todos esos inmigrantes que llegaban a la casa y veía, wow, tanto sufrimiento. Entonces yo desde siempre empecé a ver esta cónchale, que la manera de ayudar no era así como tan grande porque la ayuda siempre tiene que tener dos caminos, el que da, el que recibe, el que recibe y el que da, ¿no? Y desde siempre dije, oye, esto no está bien balanceado acá. Entonces, bueno, eso fue como algo que me costó mucho procesar en mi vida. Hice muchas cosas para procesar toda esta parte política y como de vida pública de mis padres, ¿no? Yo hice mucha terapia con respecto a eso. Em, Otro punto que siento que fue muy importante en mi crecimiento y mi evolución es que mi mamá tuvo un accidente cuando yo tenía 12 años. Ella casi muere, logra sobrevivir. Mi mamá hoy en día tiene 87 años y mis padres están todavía vivos. Pero imagínate que cuando yo empiezo Wow. a trabajar y a trabajarme, me doy cuenta en Estados Unidos, en una terapia craneosacral, que en esa experiencia de mi madre que tiene el accidente,
en lo que se llama una liberación somatoemocional de craneosacral, me Disculpa di que te cuenta de ataje, que porque me has dicho varias veces ese término y yo lo desconozco, algo sacral. ¿Nos puedes? terapia craneosacral, la terapia Cráneo, craneosacral, cráneos. cráneo, del cráneo, de la cabeza Ajá. al sacro. Del cráneo al sacro, en la terapia craneosacral, es porque dentro de nuestra columna, en el Porque cráneo, el sacro justo está hasta aquí. el vínculo, hasta la L5, circula un líquido, ¿verdad? Tú tuviste trasplante de médula, conocerás esto bastante. Es decir, nosotros tenemos las meninjas que dividen el cerebro en cuatro, ellas cubren el cráneo, dividen el cerebro en cuatro, y ellas van hasta la L5. Adentro de las meninjas circula un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido tiene un ritmo en el cual se produce a través de la sangre, pasa, porque es un líquido blanco acuoso, y se absorbe. Y entonces esta técnica, que es una técnica de, imagínate, 5 gramos, la base es la osteopatía craneal. John Player es el que le dio estructura y vida a esta terapia, más allá de la osteopatía craneal. Entonces, tú vas detectando a través de este ritmo qué es lo que está pasando con este ritmo craneosacral. Entonces, normalmente tú percibes más aceleramiento, más lentitud, o lo que se llama en inglés significa detectors. La persona puede tener los ojos cerrados y empieza a parpadear muy rápido, o la respiración cambia. Entonces, tú ahí comienzas a hacer como un diálogo, ¿sí? O no, dependiendo, porque este doctor se dio cuenta que las personas siempre volvían con la misma sintomatología en el cuerpo, y él hizo casi una investigación de 15 años en la Universidad de Michigan y realizó lo que se llama la liberación somatoemocional. Es decir, Wow. el cuerpo encapsula un trauma, una experiencia, y en la medida que tú vas trabajando aquella sutileza, el cuerpo te va a ir mostrando, y bueno, y esto es mágico además como lo aprendes, vas liberando aquella energía. Entonces muchas veces tú puedes ver que la persona la puede liberar porque llora o porque dice una frase, o muchas veces empieza como un conflicto o una pelea. Entonces tú tienes que, digamos, eso fue lo que me estimuló a mí estudiar psicoterapia, es decir, porque tú tienes que dialogar. El que está enfermo, el que tiene algo encapsulado, no quiere cambiar. ¿No? Eh, Hay una parte ahí. Entonces, wow, tú tienes que producir como una negociación y comprender en esa psiquis, en ese cuerpo, para que pueda producirse el cambio. Entonces, en una terapia de estas estaba yo y me di cuenta que mi resolución en esa experiencia, cuando mi mamá tiene el accidente, es que yo estaba sola en la vida. Y viví por 30 años con la experiencia de que yo estaba, o sea, con la resolución de que yo estaba sola en la Claro, vida. ese trauma que te generó el ver a tu mamá casi que se moría, te quedaste con esa convicción de que estabas sola en la vida porque en ese instante lo sentiste así y eso quedó impreso en ti. Exacto, porque esas son resoluciones que uno hace, y la resolución no la hice en el accidente, la resolución la hice cuando voy a clase y me piden un trabajo que tenía que entregar, no tenía listo, no tenía ni idea, y voy a hablar con la profesora, porque era primer año, a decirle que, bueno, que mi mamá había tenido un accidente y ella no me cree. O Wow. sea, en ese momento nadie fue, ella no me cree, y entonces yo digo, bueno, estoy sola en la vida. Entonces, fíjense que es importante, las resoluciones no es cuando yo veo que mi mamá tiene el accidente, sino una experiencia que puede ser insignificante. Así es. ¡Pum! Y entonces meto esa creencia que estuvo por 30 años en mi vida y que me limitó en muchísimas cosas. Entonces lo trabajé muchísimo. Además fue muy hermoso porque me hizo darme cuenta lo intenso que había sido esa experiencia. Te estoy hablando, eso lo hice, ese trabajo lo hice, no sé, hace 40 años más o menos. O sea, yo desde muy pequeña empecé a trabajar. Entonces, bueno, yo digo que siempre he tenido como la sensibilidad de ver el sufrimiento del otro, porque desde muy pequeña, o sea, eso también lo vi en una terapia craneosacral, está en mi libro, yo lo pongo como un testimonio, a mí casi me da un infarto.
O sea, a mí, yo duré un mes con fibrilación, los ojos, de las pupilas de los ojos se me rompieron todo. Fue muy intenso porque viví la experiencia del dolor de mi mamá. Yo lo viví como que si yo estuviese dentro de la barriga de mamá cuando a mi abuela muere de cáncer. Y yo sabía en la historia, porque esto lo hago, no sé, una terapia a los 23, 24 años, pero yo sabía en mi historia que mi abuela había muerto al año de yo haber nacido. Sí sabía que mi mamá había dejado de hablar de eso, ¿no? Pero entonces aquella experiencia tan intensa del dolor de mi mamá, que inclusive es importante que diga, porque nosotros tenemos unas cosas que se llaman decisiones ilógicas de la infancia. Y yo ahí comprendí, y esto quiero hacerlo público, que es importante, yo decidí no tener hijos cuando experimenté el dolor de mi mamá. Se llaman decisiones ilógicas de la Qué infancia, interesante. que van de 0 a 5 años. Entonces, todo esto emerge en esta terapia que me deja a mí, wow, consternada, porque bueno, además en ese momento estaba buscando hijos y no se me daba y empiezo a comprender desde dónde viene todo este proceso. Entonces, digamos, bueno, solo trabajé y yo digo que yo he ayudado a muchas personas que han perdido hijos y yo digo que como yo trabajé tanto este proceso, entonces yo sé lo que no es tener hijos, aunque no lo tuve. O sea, el proceso de no tenerlo lo trabajé mucho, es igual que perderlo. Entonces, cuando yo acompaño, porque en la terapia craneosacral acompaño, he acompañado a muchas mujeres a quedar embarazadas y bueno, eso ha sido una experiencia mágica. Siempre este tema de la evolución siempre ha sido como un empuje. Avísenme porque aquí me puedo quedar un buen rato. Exacto, por eso ahora vamos a entrar de lleno, ya más o menos entendiendo esas experiencias tan intensas Ok. y ese descubrimiento o esos descubrimientos, cómo nace el Ujú. método, el libro, el método CORE, de qué va el método y bueno, para seguir entendiendo un poco este proceso tan interesante. Sí, mira, Ana, era interesante porque en un momento dado yo tenía mi consultorio en mi casa. Y bueno, empecé a tener mucho éxito. Hacía también meditaciones y iban casi 120 personas. Wow. Era un open house en un momento en Caracas y realmente como hay un momento muy efervescente de también de mucha gente que quería como cambiar, evolucionar. Entonces era divertido porque yo veía que me llegaban las personas y todo el mundo me decía, claro, me dicen que eres muy buena, pero nadie sabe explicarme qué es lo que tú haces. Y entonces, no puede ser, yo duro horas, o sea, mi primera sesión, yo explico mucho lo que yo hago, ¿no? Entonces, pero fíjate, al final entonces me dice, no, que si es energía, no, que si está, claro, un poco, bueno, que sienten un poco mi vibración, entonces, y yo decía, cónchale, yo ni soy bruja, ni, yo lo que he estudiado es bastante teórico. Entonces me di cuenta que yo tenía que explicar, o sea, escribir algo para poder Ok. darle a las personas que me venían a ver un poco esto que yo hacía. Entonces eso me hizo como investigar muchísimo, porque bueno, yo siempre llevaba historia y ver un poco esos casos de éxito, que era lo que yo había como realizado. Entonces, bueno, el método sale de un proceso personal, de una experiencia de vida personal mía y de la que pude acompañar a muchos otros, ¿verdad? No todos se han atrevido a vivir lo que es completamente todo el método, ¿no? Porque, como ves, yo te estoy diciendo, hay toda una terapia de cuerpo que implica, porque, bueno, si emerge eso, tú tienes que saber después, saber cómo metabolizar algo que puede haber sido, no sé, mucho tiempo después o inmediato. Entonces, empecé a darle como estructura y darme cuenta lo que yo estaba, más como una metodología fenomenológica que científica, todo lo que yo estaba realizando con cada uno de mis pacientes y hasta dónde podía llegar y dónde había podido llegar con uno y dónde había podido llegar con otro. Entonces, después de tener todo esto, dije, no, esto tengo que escribirlo y tomé la decisión de escribirlo afuera y no en Venezuela, porque
porque sentía que, bueno, primero porque hay muchos venezolanos por todas partes y porque dije, wow, esto ha sido una oportunidad que no ha sido nada más mía en mi experiencia, sino el que lee el libro se da cuenta en esos testimonios, sino la experiencia de quienes decidieron vivir toda esta intensidad que ofrezco. Digo intensidad porque realmente soy una apasionada de que las personas puedan crecer. Voy Ahora, a decir algo ahorita. Dime. disculpa que te estoy interrumpiendo. ¿Vas a decir algo? No, no, algo bien importante. Ajá. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un proceso, o sea, mi mamá está en proceso de irse. Y yo siento que hasta en ese momento hay una cosa que se llama la muerte consciente. Entonces, el acompañamiento a la muerte consciente solo es posible si tú te has trabajado toda tu vida. Mi mamá ayer me decía que tenía mucha ansiedad, ¿no? Y no Dios. podía con la ansiedad, que bueno, es más o menos lo que pasa en el miedo a la muerte. Claro, el miedo. Entonces, hicimos muchas cosas y yo le decía a ella, tú no te puedes ir con ese miedo, porque si no te vas con ese miedo, nos va a dejar ese miedo a nosotros. La mayor herencia que puede dejarle un ser humano a otro es trabajarse a sí mismo, liberarse, porque nosotros creemos que la vida se acaba aquí, y bueno, esto con mucho respeto, porque algunos puedan creer o no en esto, pero bueno, la conciencia sigue, y nosotros estamos conectados más a nuestros ancestros, a los que se van, a los que quedan, más de lo que nosotros creemos. Pero si en la misma vida nosotros no estamos pudiendo enfrentar emociones y teniendo un foco para poder experimentar emociones tan intensas, en el proceso de la muerte eso es peor. Y si no tenemos, además, porque el momento de morir es el momento más especial que tiene el ser humano, es donde más evolución, es donde más liberación puede tener tu alma, que quieras o no, así sea un segundo, tú haces una revisión de vida. Entonces, lo que quiero decir con esto, que yo soy una apasionada con esto bueno, de crecer, evolucionar, de ser consciente de que somos seres humanos que no estamos viviendo aquí, que estamos dejando para otros como otros nos dejaron a nosotros. O sea, es que estamos como en un proceso y una dinámica que, bueno, bueno, eso es una pasión inmensa, ¿no? No sé si me desvié por ahí, tú me querías hacer una pregunta, Bueno, pero bueno, sí, dime. la verdad es que muchas preguntas, pero se quedaron en el camino porque tú, lo que nos comentas es súper importante. Pero al final lo que se requiere es ser una persona conectada y valiente con aquí y ahora, pero con la conciencia de que esto va a terminar. O sea, hay mucha gente que le tiene temor a eso. No, donde estás pavoso, no hables de la muerte o no hables de esto. Y conciben el aquí y el ahora como para la pachanga, para los excesos. Mira, palabra cierta que volvió el zarcillo. Para la pachanga, para los excesos. Y en tu caso no, este despertar de la conciencia que vivimos es maravilloso porque es conectarnos con el universo, con todo lo que somos, que va más allá de una vida específica o de un momento específico. Me parece súper valioso todo esto y Ah, aquellos que están conectados es porque ya están preparados para recibir esta información. bueno, totalmente, que nos esté oyendo y bueno, y la idea es inspirar, es Así también lo es. que tú haces, está lo que has hecho con tu proceso. Yo puse el método, el nombre del método CORE, porque es corazón y coraje. Se necesita hacer el trabajo desde tu corazón y con mucho coraje. Coraje con fuerza, o sea, con energía. Si estamos deprimidos, wow, hay que ayudar mucho para levantar aquella energía y tú puedas tener ese coraje para abrir tu corazón y ver tus procesos con vulnerabilidad y con mucha dignidad y respeto y poder transmitir eso a los demás. Soy una apasionada en esto. Amo la palabra coraje. Me parece que encierra muchísimo. Sí. Amo esa palabra, que es muy distinto a guerrero. Cuando a mí alguien me dice que tú eres una guerrera, no sé qué, eso me pone en un plano incómodo de una guerra, de una lucha que alguien muere y alguien vive. Pero el coraje es algo que debemos incluso cultivar en nuestros hijos y a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, que está dentro de ti y fluye en un momento determinado, pero apoyarnos y valernos de ese coraje confirma
que todo en la vida empieza y termina en uno mismo, definitivamente. Ah, totalmente, claro. Y bueno, y que también nos demos cuenta que el coraje, que yo lo digo que es como una energía, es algo que es una fuerza de voluntad, eh, es algo que sí, al comienzo cultivas, pero en la medida que tú vas trabajándote, es algo que va siendo algo que te jala realmente. Es como, Ajá, yo lo pongo unido a un crecimiento espiritual. Por eso digo que mi método, yo trabajo muchas cosas también a nivel espiritual. Pero el coraje nos lleva a un siguiente nivel que es muy importante, Ana, que me gustaría decir, que es la aceptación. Porque nuestro gran sufrimiento es que no aceptamos. Entonces, así. si existe el coraje, entonces llegaremos a experimentar la aceptación. Porque esa es otra, ¿no? Creemos que, y es algo que lo vivo personalmente y acompaño mucho, la aceptación tiene muchos matices. Sin coraje no podemos llegar a la aceptación. Sí. Y solamente ahí es que podemos abrir un camino espiritual que sea valioso y que pueda aportar. Un ser humano con coraje y con una aceptación profunda, que es para mí un ser despierto, puede afectar 300.000 personas a su alrededor. O sea, imagínate lo que somos capaces de darle al otro y de producir. Y eso lo puedes hacer desde tu casa sin que el otro ni siquiera se esté dando cuenta. Entonces, cuando yo invito y digo que la terapia y trabajar, o sea, a lo que me refiero es que de verdad, o sea, entres adentro de ti, porque sí, vas a descubrir que eres tú y si entras en el camino espiritual, bueno, te vas a volver uno con el ser, o la realización de Dios, o bueno, todas esas que he tenido experiencias muy cortas, porque viajé mucho a India, pero digamos, no han sido experiencias permanentes, pero sí sé lo que, o una persona como tú, que estoy segura en el proceso que viviste, lo tienes que haber tocado en algún momento, porque si no, no estuvieras aquí como estás hoy. Gracias. Volvió a aparecer el cartelito de los 20 minutos, Claudia. Qué bueno. Ya para, no, qué malo. Ya para finalizar tu libro, me imagino que lo conseguimos en Venezuela, en Estados Unidos, o por, no sé, por todas las vías todos los canales por los que lo podemos conseguir. Cálatos, El Buscón, Arayoga, Alma Yoga en la Quinta Casa Blanca, en físico. En Acarigua lo puedes conseguir en una peluquería que es maravilloso, un ser que me está apoyando, pero un ser de luz también, que es la peluquería de Alex Mea. Y lo puedes conseguir en todas partes del mundo por Amazon. Exacto. Lo puedes conseguir en la casa del libro, lo puedes conseguir. Realmente está disponible por todos lados por iBooks, también lo puedes conseguir por todas partes. Excelente. Siempre pido algo, está que si lo lees, porque tú sabes, la gente lo compra pero no lo lee, o lo lee a la mitad. Pasa. Léelo, y si lo leen, me dejan una reseña. Puedes cambiar tu nombre. Esto lo estás haciendo es para otros, no para mí, no es para que el libro se haga, sino para que otros puedan decir, ah, bueno, esto que está aquí puede ser interesante y puede ayudar mucho a otros. Básicamente, gracias, Ana. Gracias a ti, querida. Y por aquí siempre estamos abiertos a recibirte. Gracias. Me encantó conocerte. Un abrazo. Igualmente. Amigos, bueno, llegamos al final de Sin Manual, nuestros 20 minutos, más o menos alrededor de, sí, ya nos pasamos los 20 minutos. La idea es aprovechar esta etapa maravillosa, el despertar de la conciencia en la que vivimos y entender que no somos víctimas de la vida, no somos víctimas de la mala suerte, no, señor. Somos capaces de crear nuestra vida, somos creadores de nuestra realidad y poco a poco ir sacando algunas cositas del manual y buscarse uno totalmente nuevo. Gracias Café Flor de Arauca por siempre estar allí y a ustedes también. Hasta el próximo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.